Lo que casi nadie percibe es que, mientras tú ves este video, existe un escenario silencioso formándose entre bastidores del sistema financiero estadounidense. Más de 60 bancos de los Estados Unidos están en una lista secreta del organismo responsable de monitorear riesgos bancarios. Y esos bancos no tienen solo pequeños problemas. Cargan cientos de miles de millones en pérdidas escondidas y más de $1 billón en préstamos inmobiliarios que necesitan ser refinanciados a tasas de interés que pueden quebrar a la mitad de los deudores. O sea, existe una bomba de tiempo latiendo. ¿Y por qué eso importa para ti? Porque si guardas dinero en el banco, inviertes en acciones, tienes un fondo de jubilación o cualquier otro tipo de inversión tradicional, este escenario afecta directamente tu vida financiera. Lo que vas a ver aquí puede protegerte o incluso ponerte por delante de mucha gente que solo va a entender lo que está pasando cuando ya sea tarde. Por eso, respira hondo y presta atención. En las próximas líneas, voy a explicarte exactamente qué cambió, porque eso provocó la mayor crisis bancaria desde el año 2008, y principalmente, cuáles son los 5 movimientos estratégicos que pueden salvar tu patrimonio. Antes de entrar en esos movimientos, déjame contextualizar algo importante. La Reserva Federal, que es básicamente el cerebro del sistema financiero estadounidense, pasó los últimos años jugando con el nivel de dificultad de la economía como si fuera un videojuego. Desde marzo de 2022, iniciaron una de las secuencias más agresivas de aumento de tasas de interés de la historia reciente. 11 aumentos consecutivos, llevando las tasas de prácticamente 0 a algo por encima del 5%, el nivel más alto desde 2001. En esa época parecía la única salida. La inflación estaba fuera de control. Supermercados subiendo, gasolina, todo quedándose más caro al mismo tiempo. Entonces la Fed hizo lo que siempre hace: encareció el dinero. Cuando el costo de pedir dinero prestado sube, las personas gastan menos, las empresas reducen inversiones y la economía se enfría. Eso funciona, pero tiene efectos colaterales. Y esta vez el efecto colateral fue una enorme grieta en el sistema bancario. Solo que después vino el movimiento contrario. Cuando percibieron que podían quebrar toda la economía si continuaban apretando, comenzaron a aflojar. En septiembre de 2024, cortaron medio punto porcentual de una sola vez, justo antes de las elecciones. Después vinieron otros recortes. Al final del año, las tasas ya estaban alrededor de 4,25%. Y ahora, con otro recorte hecho en octubre, estamos en torno al 4%. Parece algo positivo, ¿verdad? Sí, pero el daño ya estaba hecho. El punto que casi todos ignoran es que la brutal subida de tasas no fue el único golpe. Mientras el mercado miraba las tasas, la Reserva Federal estaba haciendo otra cosa al mismo tiempo: vaciando la piscina de dinero del sistema financiero. Durante la pandemia, inflaron su balance hasta casi $9 billones, comprando títulos públicos para evitar un colapso económico. Era tanto dinero circulando que parecía infinito. Pero a mediados de 2022, la Fed cambió el interruptor. Comenzó el llamado Quantitative Tightening, que no es más que dejar que esos títulos venzan sin reinvertir el dinero. Cada título que vence y no se renueva simplemente desaparece del sistema. Y esta drenaje es devastadora, porque cuando sacas dinero del sistema, quienes lo sienten primero son los bancos. Es como apretarles la garganta. Con menos liquidez se traban, tienen miedo de prestar, comienzan a retener caja. Y cuando un banco retiene demasiada caja, puedes esperar problemas. Y no fue poca cosa.
Desde el pico desaparecieron cerca de 2 billones de dólares de esa piscina. 2 billones retirados en una economía que depende del crédito para respirar. Era inevitable que algo se rompiera, y se rompió. Entre marzo y mayo de 2023, 3 bancos gigantes simplemente colapsaron en cuestión de horas: Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic. Instituciones con cientos de miles de millones en activos implosionaron como castillos de arena. Y no fue por incompetencia. Fue pura matemática. Los títulos que compraron cuando las tasas estaban cerca de cero se desplomaron en valor cuando las tasas subieron. Si compras un título que paga 1% y al año siguiente sale uno nuevo pagando 5%, nadie quiere tu título antiguo. Su precio se derrite, y los bancos estaban llenos exactamente de esos títulos. La situación quedó tan crítica que bastó un anuncio equivocado para desencadenar una corrida bancaria. En el caso del Silicon Valley Bank, admitieron una pérdida de casi 2.000 millones de dólares y dijeron que necesitaban levantar capital. Listo. En menos de un día, los clientes intentaron retirar 42.000 millones de dólares. Y cualquiera que conozca el mercado lo sabe. Ningún banco del planeta sobrevive a eso. Y ese colapso arrastró a los otros 2. Fue la segunda y la tercera mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos. Y todo eso ocurrió en menos de 60 días. El problema: nada cambió, nada fue corregido, nada fue arreglado. Lo que hicieron fue poner una curita sobre una hemorragia abierta. Los bancos siguen cargando pérdidas gigantescas. Todavía existe más de $1 billón en deudas inmobiliarias comerciales, venciendo ahora en 2025. Y los edificios que recibieron esos préstamos fueron financiados en una época en que las tasas estaban cerca de cero. Hoy, con tasas al 4%, muchos simplemente no pueden refinanciar. Es una bomba de tiempo que ya comenzó a vibrar y que se vuelve más ruidosa cada mes. Cuando observas el sistema bancario estadounidense desde arriba, es imposible no ver la gigantesca grieta entre los bancos grandes y los regionales. El mercado está literalmente gritando esto. Existe un ETF llamado KRE que mide la salud de los bancos regionales. Está patinando, cayendo, mostrando falta de confianza. Mientras tanto, gigantes como JP Morgan están subiendo más de un 30% en el año. Es como si el mercado estuviera diciendo en voz alta: en los grandes confío, en los pequeños, no tanto. Esa divergencia es un termómetro perfecto de la tensión que está escondida allí. Y no es solo sentimiento del mercado. Los números confirman el daño. Los bancos pequeños y medianos son precisamente los que más prestan dinero para edificios comerciales, oficinas, almacenes y centros comerciales. ¿Y cuál es el problema? La mitad de esos lugares está vacía. La cultura del trabajo cambió después de la pandemia, y las oficinas simplemente no volvieron a ser lo que eran. Pero los préstamos siguen ahí, venciendo. Son más de $1 billón en financiamientos comerciales que necesitan ser renovados ahora en 2025. Y la mayoría de ellos fue hecha en aquella época en que las tasas eran prácticamente cero. Repito, es imposible refinanciar esa deuda al costo actual. Y existe un dato aún más alarmante. Más de 100 bancos tienen exposición inmobiliaria comercial equivalente a más del 300% de su propio patrimonio. Ese es el tipo de proporción que, en cualquier otro escenario, sería considerada una locura. Es como si tú tuvieras un ingreso de $5.000 por mes y asumieras una deuda de $15.000 cada mes, esperando que todo salga bien. No hay forma de cerrar esa cuenta. Aquí es donde vive el riesgo real.
Y es por eso que tantos analistas están encendiendo las alarmas mientras el público aún está dormido. Y como si todo esto fuera poco, existe una lista secreta mantenida por el regulador estadounidense, la lista de los bancos problemáticos. En ella están las instituciones con mayor riesgo de quiebra. Hoy ese número está por encima de 60. No ves los nombres porque no pueden divulgarlos, si no provocarían un pánico inmediato. Pero el número, ese sí es público. Y cada vez que sube significa solo una cosa: hay más instituciones rompiéndose sin que el público lo perciba. Si tienes dinero guardado en un banco pequeño o regional, este tipo de escenario no puede ser ignorado. Pero calma, esto no es sobre entrar en pánico, es sobre ver con claridad. Toda gran crisis en la historia tuvo dos grupos: los que fueron tragados porque ignoraron las señales, y los que las vieron antes, se protegieron y salieron más fuertes. Y la parte más irónica: cada gran desastre financiero siempre tuvo a alguien al fondo diciendo que todo estaba bien, hasta que dejó de estarlo. Solo que ahora tú ya entendiste lo que está pasando. El riesgo no está aumentando, ya está aquí, vivo, respirando y creciendo. La pregunta que todo inversor inteligente hace en este momento es simple. Ok, ¿pero qué hago con mi dinero? La respuesta comienza por lo básico: proteger el efectivo. Muchos ni siquiera saben que el gobierno estadounidense solo garantiza hasta $250,000 por persona por banco. Si pasas de ese límite en una sola institución, el resto está completamente expuesto a un colapso eventual. Y eso no es teoría. Vimos 3 bancos gigantes desaparecer en menos de 60 días en 2023. Quien tenía más que el límite quedó rezando. Pero existe estrategia para esto. Puedes distribuir el dinero entre varios bancos, manteniendo 250,000 en cada uno. O puedes usar categorías diferentes dentro del mismo banco: cuenta individual, cuenta conjunta, cuenta del esposo o la esposa, multiplicando la cobertura sin aumentar el riesgo. Es literalmente jugar con las reglas del sistema en vez de ser tragado por él. El gran error es pensar que esto nunca va a pasar. Así fue exactamente como millones de personas perdieron dinero en 2008. Pasado lo básico de la protección, viene el segundo movimiento: colocar parte del dinero en activos que históricamente sobreviven a crisis bancarias. Títulos del gobierno estadounidense, por ejemplo, son el equivalente financiero de un chaleco antibalas. Pagan poco, sí, pero siguen pagando cuando el resto del sistema se está derritiendo. Lo mismo con los fondos de renta ultracorta. Sirven como estacionamiento seguro, pagando entre 4% y 5% al año, sin drama, sin sorpresas, sin volatilidad absurda. Pero el punto más fuerte aquí, y donde mucha gente inteligente ya se está posicionando, es el oro. Cada vez que la confianza en el sistema bancario se va al desagüe, el oro despega. No es opinión, es historia. Hace años que este patrón se repite como un reloj, y el oro ya está subiendo más de un 60% en el último año. Mientras inversionistas institucionales y países como China, India y Turquía están acumulándolo como si supieran algo que el público aún no percibe. Spoiler, ellos lo saben. Pero existe un paso aún más estratégico: elegir los bancos correctos para invertir y evitar los que son bombas de tiempo. Los bancos regionales pequeños, súper expuestos al inmobiliario comercial, son trampas listas. Por otro lado, instituciones gigantes, diversificadas, testeadas, clasificadas como demasiado grandes para quebrar, entran en el radar. JP Morgan, por ejemplo, pasó las pruebas de estrés con tranquilidad y sigue creciendo,
incluso cuando el resto del sector está patinando. Esos monstruos financieros no caen fácilmente, y cuando llega el caos, crecen aún más. Pero no todo es sobre comprar o evitar bancos. Existe una estrategia más avanzada y más arriesgada que algunos inversores usan en momentos así: apostar contra los bancos débiles mientras refuerzan posición en los gigantes. Es el famoso movimiento doble. Vender en corto a quienes están al borde del precipicio y acumular acciones de las instituciones que tradicionalmente absorben los restos después de la tormenta. Pero déjame reforzar algo. Esto no es un juego. El gobierno puede intervenir. Compras de emergencia pueden ocurrir. Y un banco podrido puede ser comprado por un precio inesperado. Ese tipo de estrategia es para quien entiende que las ganancias altas vienen acompañadas de riesgos proporcionales. Entonces, para no dejar nada en el aire, lo que realmente importa ahora son los 5 movimientos prácticos que cualquier persona, del principiante al avanzado, necesita considerar esta semana. Revisar la propia protección en el sistema bancario. Verificar límites, cobertura, distribución. Parece aburrido, sí, pero quien no hace esa tarea se convierte en estadística. Separar una parte del patrimonio para activos de seguridad, entre 5% y 20% dependiendo del perfil. Las crisis son impredecibles. La liquidez salva vidas. Posicionarse en oro físico o vía fondos como seguro a largo plazo. No paga intereses ni dividendos, pero en tiempos de caos preserva lo que importa: el valor real de tu dinero. Revisar la cartera de acciones e identificar exposición indirecta a bancos regionales débiles. Y el quinto paso, quizá el menos glamuroso y el más descuidado: información continua. No titulares superficiales, no pánico de redes sociales, sino monitoreo real. Informes bancarios, actualizaciones de liquidez, datos de morosidad inmobiliaria. Sí, casi nadie los lee. Y es exactamente por eso que quien los lee está siempre un paso por delante. Una crisis financiera no destruye a quien presta atención. Destruye a quien cree que todo está normal hasta el segundo antes de la caída. Y aquí está la verdad incómoda. Nadie quiere oír hablar de crisis cuando aún no ha estallado. Siempre es así. Durante meses, poca gente se prepara. Pero el día en que cae la primera ficha de dominó, todos despiertan desesperados. Y ahí ya es tarde. La diferencia entre quien pierde todo y quien gana dinero en estas fases no es suerte, es preparación. Y ahora tú estás viendo la película antes de que empiece. Antes de avanzar hacia la parte más estratégica, hay algo que necesitas entender profundamente. Las crisis financieras no ocurren de repente. Son lentas, silenciosas, acumulativas, hasta el día en que parecen repentinas. El estallido es rápido, pero la construcción es gradual. Fue así en 1929. Fue así en 2008. Fue así en las quiebras del Silicon Valley Bank y del First Republic. El público solo percibe el colapso cuando la estructura ya está podrida por dentro. Y es exactamente eso lo que está ocurriendo ahora, pieza por pieza. Lo que hace este momento tan peligroso es la combinación de 3 fuerzas al mismo tiempo. Tasas aún altas, liquidez drenada y bienes raíces comerciales desmoronándose. Cada una de estas cosas, aislada, ya sería un problema serio. Pero juntas forman el tipo de escenario que los economistas llaman riesgo sistémico. Cuando no es solo un banco el que cae, sino un sector entero que comienza a temblar. Y cuando un sector tiembla, todo a su alrededor se sacude. Fondos, jubilaciones, acciones, crédito, consumo. Nada queda intacto,
Y aquí viene la parte que nadie quiere decir. Los bancos no quiebran porque no dan ganancias. Quiebran porque pierden la confianza. El gatillo siempre es psicológico. Todo funciona bien. Hasta que un pequeño grupo comienza a desconfiar y a pedir su dinero de vuelta. Ese movimiento se convierte en una ola. La ola se convierte en un tsunami. Y ningún banco del planeta tiene efectivo suficiente para atender retiros masivos de un día para otro. Por eso, la transparencia y la estabilidad son tan importantes. Y por eso, esa lista secreta de bancos problemáticos es tan inquietante. Existe porque el riesgo es real. Otro error común es creer que porque el gobierno rescató bancos en el pasado, siempre lo hará de nuevo. No es así. Lo que ocurrió en 2008 fue una excepción histórica, pagada con un enorme costo político y económico. Y aun cuando el gobierno interviene, no te está salvando a ti. Está salvando al sistema. Inversores, accionistas y hasta clientes que tienen depósitos por encima del límite garantizado pueden quedar atrás. El rescate no es individual, es estructural. Quien no entienda eso a tiempo, entrará en pánico cuando la puerta empiece a cerrarse. Mientras todo esto se desarrolla, el dinero más inteligente ya se está moviendo. Las grandes posiciones no se hacen cuando el desastre sale en las noticias. Se hacen antes. Es cuando el público aún está distraído, creyendo que nada va a pasar, que los inversores institucionales reposicionan carteras, refuerzan liquidez, compran protección, reducen riesgo y acumulan activos baratos. El inversor común solo ve eso meses después, cuando los grandes ya están posicionados. La diferencia entre ellos, información y timing. La mejor forma de entender lo que está pasando hoy es revisitar con calma la anatomía del colapso del Silicon Valley Bank, porque lo que destruyó a ese banco está corroyendo decenas de bancos ahora. El SVB no era un banco pequeño de ciudad. Era el corazón financiero de startups y fondos de tecnología del Valle del Silicio. Guardaba más de 175.000 millones de dólares en depósitos. Era considerado sólido, influyente, respetado. Y aún así, bastaron 48 horas para desaparecer completamente del mapa. Eso demuestra que el problema no es el tamaño, es la estructura. El error fatal comenzó años antes, cuando las tasas estaban próximas a cero. El banco compró una cantidad absurda de títulos del gobierno pagando intereses bajísimos. Seguros, en teoría. Pero los títulos seguros solo son seguros cuando las tasas no cambian. Cuando la Fed hizo aquella secuencia brutal de aumentos, el valor de esos títulos se desplomó. Un título que paga 1% no vale nada cuando el mercado pasa a ofrecer 5%. Es matemática simple. Nadie quiere el título viejo. Y ahí nació el hueco oculto. Miles de millones de dólares en pérdidas no realizadas. Pero lo que realmente destruyó al banco no fueron las pérdidas, sino la necesidad de transformarlas en dinero vivo. Cuando los clientes comenzaron a retirar más de lo esperado, el SVB necesitó vender parte de esos títulos con pérdida real. Y cuando anunció eso, una pérdida de casi 2.000 millones de dólares, los grandes jugadores entendieron que allí había demasiada señal de humo. Bastó un aviso mal dado en un grupo de WhatsApp de fondos para iniciar un pánico silencioso. En menos de 24 horas, los clientes intentaron retirar 42.000 millones de dólares. Ningún banco del planeta soporta un ataque de ese tamaño. Y lo peor, el SVB tenía el 89% de los depósitos por encima del límite garantizado por el gobierno. Es decir, casi todos tenían motivo real para correr. No era paranoia, era protección. En 24 horas, el banco evaporó. Al día siguiente,
Los reguladores cerraron las puertas. Y 2 días después, otra institución, Signature Bank, siguió el mismo camino. El efecto dominó estaba en marcha y nadie podía prever cuál sería el próximo. No fue coincidencia. No fue mala suerte. Fue consecuencia directa de la subida de tasas y la drenaje de liquidez. Este patrón es tan peligroso porque está a punto de repetirse. Las mismas condiciones que derribaron al SVB están alineadas nuevamente ahora. Títulos desvalorizados, préstamos inmobiliarios venciendo, bancos con poca liquidez, clientes atentos, spreads ajustados, confianza debilitada. Si un banco mediano cae, la pregunta del mercado siempre será la misma. ¿Quién es el próximo? Y es ese tipo de pregunta la que transforma una fragilidad aislada en una crisis sistémica. El guión ya está escrito. La única diferencia es que esta vez tú sabes lo que viene antes que el público general. Después del colapso del SVB, el mercado entró en ese estado silencioso en el que nadie habla, pero todos miran a los lados buscando grietas, y no tardó mucho para que aparecieran. Cuando un banco quiebra, el pánico no se queda limitado a él. Se escurre hacia el resto del sistema como filtración en una pared vieja. Así fue como el Signature Bank de Nueva York cayó apenas 2 días después. La institución cargaba más de $110.000 millones en activos, pero tenía el mismo problema fatal. La mayor parte de los depósitos no estaba asegurada. En una crisis de confianza, eso es prácticamente una invitación al desastre. Solo era cuestión de tiempo. La siguiente pieza del dominó fue el First Republic Bank, un banco considerado premium, especializado en clientes ricos, grandes fortunas y hipotecas millonarias. Si existía una institución que parecía intocable, era esa. Pero cuando el SVB cayó, los clientes del First Republic comenzaron a pensar exactamente igual. ¿Y si este es el próximo? Y cuando el dinero de los más ricos empieza a correr, no existe muro lo suficientemente alto para detenerlo. En pocas semanas, miles de millones fueron retirados, hasta que el banco quedó de rodillas. El intento inicial de rescate fue casi desesperado. Gigantes como JP Morgan, Bank of America y otros bancos mayores intentaron inyectar cerca de $30.000 millones en depósitos de emergencia dentro del First Republic, en un último intento de estabilizar la confianza. Pero el dinero prestado no resuelve un problema estructural. Los clientes siguieron retirando recursos, las acciones se desplomaron y la insolvencia era inevitable. Cuando el polvo se asentó, JP Morgan entró y compró lo que quedó, los activos valiosos y los depósitos, mientras el gobierno asumía el riesgo podrido. Una jugada quirúrgica. Y aquí está el punto crucial. 3 bancos con cientos de miles de millones en activos evaporaron en menos de 60 días dentro de la mayor economía del planeta. Eso no ocurrió en 1929. No ocurrió en 2008. Ocurrió ahora, recientemente, y lo más perturbador, nada sustancial cambió desde entonces. Las mismas fuerzas que destruyeron esas instituciones siguen activas. Las pérdidas siguen en los balances. Los edificios comerciales siguen vacíos. Los refinanciamientos siguen siendo imposibles. La confianza sigue drenándose lentamente. Y cuando miramos el presente, el escenario es aún más inquietante. Es 2025. Estamos repitiendo la misma configuración que produjo la crisis anterior. Tasas aún altas, crédito limitado, liquidez disminuyendo, inmuebles comerciales respirando por aparatos y decenas de bancos regionales con fragilidades escondidas detrás de balances maquillados. Lo que ocurrió antes no fue un evento aislado, fue una advertencia. Y esa advertencia se está repitiendo ahora, solo que en mayor escala.
Cuando desmenuzas los números fríamente, percibes que el mayor error sería creer que la crisis ya pasó. No pasó, solo cambió de fase. El primer gran problema sigue ahí, intacto. Cientos de miles de millones de dólares en pérdidas no realizadas dentro de los balances bancarios. Eso significa que, en el papel, los bancos parecen saludables, pero si son obligados a vender sus títulos, como lo fue el SVB, el agujero aparece inmediatamente. Hoy, el sistema estadounidense carga algo cercano a 400.000 millones de dólares en pérdidas ocultas. En otras palabras, es un esqueleto en el armario, esperando el momento de caer al suelo. El segundo problema es aún más explosivo: la exposición al sector inmobiliario comercial. Esos edificios enormes que antes eran máquinas de imprimir dinero, hoy tienen pisos vacíos, contratos cancelados y valores desplomándose. Solo este año 2025 vencen más de $1 billón en préstamos que necesitan ser renegociados. Pero esos préstamos fueron hechos en un mundo de tasas casi cero. Hoy, con tasas alrededor del 4%, muchos propietarios simplemente no tienen cómo refinanciar. Y cuando no existe refinanciamiento, existe impago. Y es justamente ahí donde el riesgo se extiende como fuego en un bosque seco. Un estudio reciente mostró que más de 100 bancos tienen exposición inmobiliaria comercial equivalente a más del 300% de su propio patrimonio. Esa es la definición exacta de fragilidad sistémica. Basta con que un pequeño porcentaje de esos préstamos entre en default para que toda la estructura comience a crujir. Y cuando cruje, el mercado entero escucha y corre. La tercera pieza de este rompecabezas es la más silenciosa: la lista de bancos problemáticos. No es especulación, no es teoría conspiratoria, no es palpite de economista pesimista. Es un documento oficial, mantenido por el regulador estadounidense. En él están las instituciones con mayor probabilidad de quiebra. Hoy son más de 60 bancos en ese radar. Los nombres no se publican porque causarían pánico inmediato, pero el número sí se divulga y está subiendo. Eso por sí solo es la señal de alerta que todo inversor debería tomar en serio. Y lo más irónico, el mercado ya se dio cuenta. Los grandes jugadores ya ajustaron sus apuestas. Hoy existe una enorme divergencia entre los bancos gigantes que están subiendo y los bancos regionales que están derritiéndose. Ese tipo de comportamiento solo ocurre cuando el mercado ve riesgo real. No grita, no anuncia, no hace escándalo, solo se reposiciona. Y ahora tú sabes exactamente por qué. Llegando hasta aquí, ya entendiste el escenario macro. Ahora comienza la parte que realmente separa a quien se protege de quien se convierte en estadística. Porque una crisis financiera no es solo sobre lo que está pasando, sino sobre lo que tú haces con esa información. Y existen movimientos muy específicos, simples pero extremadamente poderosos, que pueden blindar tu patrimonio mientras dejan espacio para ganancias cuando la turbulencia aumente. La primera regla es esta: proteger el efectivo no es opcional, es prioridad absoluta. La cobertura gubernamental para depósitos permanece limitada a 250.000 por persona, por institución. Por encima de eso, es territorio de riesgo. Por eso, quien concentra mucho dinero en un solo banco está literalmente dejando su patrimonio expuesto al mismo tipo de riesgo que arrastró a los clientes en 2023. El paso inteligente es distribuir, ya sea entre diferentes instituciones, ya sea usando categorías distintas dentro del mismo banco: cuenta individual, conjunta, empresarial. Es un ajuste pequeño que elimina un riesgo gigantesco. Después viene el movimiento más subestimado y, al mismo tiempo,
El más importante, separar una parte del patrimonio en activos que sobreviven a crisis bancarias. Los títulos del Tesoro estadounidense, por ejemplo, no brillan, no emocionan, pero cumplen el papel más valioso en tiempos de inestabilidad: preservar valor. Los fondos de liquidez corta funcionan como puerto seguro, pagando entre 4% y 5% al año con volatilidad mínima. Son la respiración de la cartera cuando el resto del mercado entra en pánico. Y ahí entramos en el oro, el seguro psicológico y monetario de la humanidad desde hace 5.000 años. Siempre que la confianza en los bancos o en la moneda comienza a agrietarse, el oro sube. No porque sea bonito, sino porque es sólido, tangible, independiente de gobiernos y bancos centrales. En el último ciclo de estrés, subió más de 60%, mientras los bancos regionales se derretían. Puedes comprar barras, monedas o, de forma mucho más práctica, ETFs respaldados en oro físico. El objetivo aquí no es rendimiento, es protección. Por último, entra la etapa más estratégica de todas: revisar dónde está expuesto tu dinero sin que tú te des cuenta. Mucha gente cree que no invierte en bancos, pero invierte sin saberlo a través de ETFs amplios y diversificados. Todos ellos cargan bancos dentro de la cartera, a veces decenas, y no todos son iguales. Algunos son fortalezas, otros bombas de tiempo. Entender la exposición oculta es lo que diferencia a quien toma decisiones de quien solo descubre el riesgo después del golpe. Piensa en tu vida financiera como una casa. Puedes vivir en ella durante años sin mirar el techo. Todo parece perfecto, pero cuando llega la primera lluvia fuerte, descubres las goteras que estaban escondidas. Es exactamente eso lo que ocurre con los bancos durante periodos de tasas altas y falta de liquidez. Durante años de tasas bajas, los defectos son invisibles. Pero cuando el clima cambia, todo lo que estaba podrido aparece de una vez. Y ahí ya es demasiado tarde para correr con el balde en la mano. Otro ejemplo claro. Imagina que le prestaste dinero a un amigo cuando su situación era estable: empleo firme, ingresos tranquilos. Pero ahora, años después, está ganando menos y su alquiler se triplicó. No puede pagarte en las condiciones originales. Ese es exactamente el drama de los bienes raíces comerciales. Los edificios fueron financiados cuando todo era fácil. Ahora, con tasas 4 veces mayores y la mitad de las oficinas vacías, es matemáticamente imposible mantener los mismos pagos. No es cuestión de voluntad, es cuestión de realidad económica. Ahora piensa en el comportamiento de las personas cuando comienzan los rumores de que un supermercado va a cerrar. Incluso quienes no planeaban ir ese día corren para comprar lo que necesitan, como si fuera la última oportunidad. La misma lógica funciona en los bancos. Cuando un pequeño grupo de clientes comienza a retirar dinero porque escuchó que algo anda mal, eso enciende una luz roja para los demás. La desconfianza se vuelve avalancha. Nadie quiere ser el último en salir corriendo de la tienda. Así es como nace una corrida bancaria, no del prejuicio, sino del miedo colectivo. Y existe otro ejemplo simple que explica la diferencia entre bancos grandes y bancos regionales. Imagina 2 empresas, una gigante, con diversas fuentes de ingresos, cientos de contratos, estructura global, y otra pequeña, dependiente casi exclusivamente de un solo cliente. Si ese cliente se atrasa, la empresa pequeña quiebra, mientras que la grande sigue estable. Con los 200 bancos es igual.
Los gigantes soportan choques porque tienen brazos en varios sectores. Ya los regionales dependen mucho más de una sola área. Préstamos inmobiliarios comerciales, justamente la parte que está pudriéndose. Por último, piensa en el oro como ese amigo que no es el más divertido, no hace fiestas, no te invita a salir. Pero cuando todo sale mal, es él quien te recoge en coche, te da refugio y te deja en seguridad. No te da emoción, te da estabilidad. Y en tiempos de crisis, necesitas más a ese amigo que al amigo entusiasta que desaparece cuando la situación aprieta. El oro cumple ese papel. No te enriquece en un día, pero te protege cuando el resto del mundo pierde el piso. Si hay una cosa que no puedes olvidar, es esta. En momentos de crisis, el mayor enemigo no es la inflación, ni las tasas, ni los bancos. Es la ilusión de seguridad. Lo que derriba a la mayoría es creer que a mí no me va a pasar. Y es exactamente esa ilusión la que hace que el inversor común lo pierda todo mientras el inversor preparado gana en silencio. Yo sé que puede parecer exagerado, pero todas las crisis de la historia comenzaron con gente diciendo: relájate, está todo bajo control. Hasta el día en que no lo estaba. Y déjame decirte algo con total sinceridad. Nadie va a sostenerte la mano cuando el mercado empiece a temblar. Cuando enciendas la TV y veas titulares de pánico, será tarde. Cuando tus amigos te manden mensajes diciendo: bro, el banco X está con problemas, estoy sacando todo, será tarde. Cuando la web de un banco colapse por exceso de accesos, ya está. El juego siempre cambia de madrugada, cuando nadie está mirando. Es por eso que quienes consumen este tipo de contenido están varios pasos por delante de la multitud. Ahora imagina la escena. Estás en un barco en mar abierto. El cielo está azul, el viento está calmado y el agua parece un espejo. Pero en el horizonte existe una línea oscura, casi imperceptible. Quien mira rápido dice que no es nada, pero quien navega hace años sabe. Eso es un frente de tormenta. Todavía está lejos, pero viene directo hacia ti. El público solo nota cuando el primer trueno estalla, pero el capitán experimentado cambia el rumbo antes. Ahora piensa conmigo. ¿Quieres ser quien ve el trueno o quien ve la tormenta antes de que llegue? Y aquí viene el momento más importante de este video. No necesitas ser un genio de las finanzas para protegerte. Solo necesitas ser más rápido que la mayoría. Y eso, honestamente, es muy fácil. La mayoría está distraída, demasiado confiada, demasiado ocupada con la rutina diaria como para percibir las señales. Mientras tanto, los inversores profesionales están reforzando caja, reposicionando carteras, preparando el terreno. Ellos no esperan el anuncio oficial de la crisis. Lo ven antes, igual que tú lo estás viendo ahora. Por eso, la pregunta no es: ¿será que va a pasar? La pregunta es: cuando pase, ¿vas a estar preparado? ¿O vas a ser una más de esas personas que dicen: debí haber actuado antes? Porque en el fondo, tú sabes, uno nunca se arrepiente de lo que hizo para protegerse, solo de lo que dejó de hacer. Y ahora que estás viendo los bastidores detrás del sistema bancario, el peor movimiento sería cerrar los ojos. Información como esta es un arma, y un arma solo funciona si la usas. La verdad que casi nadie tiene el coraje de admitir es que, cuando una crisis realmente llega, no da aviso formal. No existe sirena, no existe comunicado del gobierno, no existe alerta roja parpadeando. Lo que existe es silencio. Un silencio extraño, incómodo, que solo quien está prestando mucha atención consigue percibir. Y cuando finalmente se convierte en noticia, cuando los periódicos empiezan a hablar,
Cuando los influencers comienzan a grabar videos, ya es tarde. La crisis no nace en el caos, nace en el silencio que viene antes del caos. Por eso, quien intenta prepararse en pleno colapso está siempre atrasado. Es como intentar comprar un seguro de auto después de chocar, o instalar cámaras de seguridad después de un asalto. No funciona así. Cuando el miedo aparece en la multitud, todos corren a las mismas puertas al mismo tiempo. Y ninguna puerta es lo suficientemente ancha para que todos pasen. Por eso, los inversores comunes se vuelven víctimas, mientras que los inversores atentos se vuelven oportunistas. La diferencia no es riqueza, es timing. Y ese es el punto que más acelera el pulso de quien entiende de mercado. Estamos en una fase en la que todo parece demasiado tranquilo. Los índices suben, los titulares suenan positivos. Mucha gente cree que lo peor ya pasó, pero cuando miras detrás del telón, ves un sistema cargando cientos de miles de millones en pérdidas, edificios comerciales que ya no valen lo que deberían valer, bancos sin liquidez y una lista secreta con más de 60 instituciones en riesgo. No existe calma real cuando existe grieta en la estructura. Aquí entra la preparación inteligente. No se trata de predecir el futuro, ni de acertar la fecha exacta, ni de apostar todo a un único escenario. Se trata de entender que, cuando las piezas empiezan a tambalear al mismo tiempo, no dejas tu patrimonio en el borde de la mesa. Lo apartas, lo refuerzas, lo proteges, lo reorganizas antes de tropezar. Así funciona. Los inversores que se hicieron millonarios en 2008 no eran magos, eran disciplinados. Vieron lo que se estaba formando antes que la multitud. Y quizá esta sea la parte más importante de todo este video. Ahora que ves los bastidores, no puedes permitirte actuar como quien aún está en la oscuridad. Cuando la próxima fase del problema empiece a dibujarse, vas a recordar este momento. El momento en el que tenías información, tenías tiempo y tenías la oportunidad de ajustar tu camino antes de la curva. Pocos creen en eso, pero todos deberían. La preparación siempre ocurre antes, nunca después. Existe un detalle que casi nadie percibe. La información no cambia tu vida. La acción sí. Mucha gente ve videos como este, entiende todo, concuerda con todo, toma notas y sigue exactamente igual. No por falta de inteligencia, sino por hábito. El ser humano tiene esa tendencia cómoda de pensar: mañana veo eso con calma, pero ese mañana casi nunca llega. Y cuando llega, llega tarde. El mercado no espera. Las crisis no piden permiso. El tiempo no vuelve. La parte más peligrosa de una crisis financiera no es la caída en sí, sino el momento inmediatamente anterior, cuando todo parece normal. Es justamente ese intervalo el que relaja a la mayoría. El inversor común solo percibe que debió haber hecho algo cuando ve titulares alarmantes, cuando sus amigos empiezan a comentar, cuando las APs de los bancos empiezan a fallar. Pero ahí, la puerta ya se está cerrando. La decisión correcta, al contrario de lo que muchos creen, nunca se toma en el ojo del huracán. Se toma en el período calmo, discreto, silencioso que viene antes. Y aquí va una verdad brutal. El mundo financiero no se trata de quién acierta más predicciones, sino de quién comete menos errores de decisión. Prepararse no es pesimismo, es responsabilidad. Es como ajustarte el cinturón antes de conducir, aunque no planees estrellarte. Es como guardar dinero antes de perder el empleo, aunque esperes que eso nunca ocurra. Es como cerrar la puerta con llave antes de dormir, aunque vivas en un barrio tranquilo. Prepararse
no es miedo. Prepararse es madurez. Cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. El dinero deja de ser solo números en una pantalla y pasa a ser la representación de tu trabajo, de tu tiempo, de tus años de esfuerzo. Proteger tu patrimonio es proteger trozos enteros de tu vida. No se trata solo de tasas, inflación o bancos. Es sobre respeto por tu propio sudor. Es sobre no permitir que decisiones ajenas, tomadas muy lejos de tu control, arrojen a la basura algo que te llevó décadas construir. Y al final de cuentas, todo se reduce a una elección. La elección de ver lo que está ocurriendo y actuar, o la elección de fingir que nada está ocurriendo y esperar lo mejor. La primera opción exige atención, disciplina y coraje. La segunda exige solo descuido. Y el mundo, cruel como es, siempre recompensa la primera y castiga la segunda. Después de todo lo que aprendiste aquí, la pregunta que queda es simple. ¿Vas a hacer lo que hace la mayoría o lo que hace la minoría preparada? Si hay algo que la historia financiera ha probado innumerables veces, es que toda crisis tiene dos caras. Para algunos, destrucción. Para otros, oportunidad. La diferencia nunca estuvo en los bancos, ni en las tasas, ni en los gráficos. Siempre estuvo en la postura. Las crisis no crean ganadores ni perdedores. Solo revelan quién ya estaba preparado. Y ahora, después de todo lo que viste, ya no existe el confort de la ignorancia. Estás en el grupo que sabe, y quien sabe ya no tiene derecho a comportarse como quien no vio. Cada gran colapso económico de la historia dejó un patrón claro. Los que prosperaron no fueron los que corrieron después del impacto, sino los que se posicionaron antes. Personas que miraron los hechos fríamente, sin pánico, sin fantasía, y entendieron que el juego financiero no recompensa la acomodación, recompensa la visión. Y visión es justamente lo que ganaste al llegar hasta aquí. Tú ves dónde están las grietas, dónde están las piezas inestables y dónde están las oportunidades escondidas entre los escombros. Y no existe nada más poderoso que eso, porque cuando ves antes, decides antes. Y cuando decides antes, cosechas antes. El inversor común solo despierta cuando ve las noticias explotando, cuando los bancos se bloquean, cuando el miedo se vuelve moda. Pero el inversor preparado entiende que el verdadero movimiento ocurre en el silencio. Es en el silencio donde se ajusta la cartera, donde se protege la caja, donde se reposiciona el capital. Es en el silencio donde se hace lo que debe hacerse. Entonces, si existe un mensaje final que merece quedarse grabado en ti, es este. Las crisis son inevitables, pero la pérdida no lo es. Los desastres son parte del ciclo económico, pero la vulnerabilidad no tiene por qué serlo. El sistema puede temblar, los bancos pueden agrietarse, los mercados pueden sacudirse, pero quien se anticipa no cae con ellos. Quien se anticipa elige dónde pisa, y quien elige dónde pisa atraviesa el caos con mucho más equilibrio que aquellos que entran en él a ciegas. Y ahora todo vuelve a ti. ¿Qué vas a hacer con esta claridad? ¿Vas a dejar que se evapore, como tanta otra información? ¿O vas a transformarla en un movimiento estratégico, inteligente, consciente? Tu futuro financiero de aquí a 2 años, 5 años, 10 años, está siendo moldeado exactamente ahora. No por las circunstancias, sino por tus decisiones. Y ahora que todo está frente a tus ojos, solo existe un camino sensato. Actuar antes de que el mundo despierte demasiado tarde. Si este video tuvo sentido para ti, no dejes que esta claridad se pierda. El mundo cambia rápido, y quien no acompaña siempre queda un paso atrás. Considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.
Eso garantiza que recibas cada nuevo análisis en el momento exacto en que importa. Aquí ningún contenido es solo un video. Cada uno es una pieza del rompecabezas que te mantiene preparado mientras el resto del mundo duerme. Deja tu like y comparte con alguien que necesita despertar ahora. Eso no solo fortalece a la comunidad, sino que ayuda a otras personas a ver lo que les está siendo ocultado. Y deja tu comentario. Tu visión también construye este espacio. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo video.